Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy estamos estrenando misericordias nuevas porque la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Así es que hoy es el día que hizo el Señor, dice el salmista, y nos alegraremos y nos gozaremos en él. Por eso queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales como @Templo Ciudad de la Verdad, también por Instagram, por Facebook y también por YouTube TCV Live. Así es que ahí tú puedes tener contacto con nosotros y saber sobre el pueblo más feliz de Panamá Este, que es Ciudad de la Verdad, la casa que fluye leche y miel. Le damos gracias al Señor por este tiempo donde vamos a compartir contigo, con tu familia, con todos aquellos que tengan en casa una palabra de Dios para ti, para tu familia, que sabemos que va a ser de bendición. Sabemos que Dios se va a glorificar en tu casa y sabemos que Dios va a hablar a tu vida, pero también a la vida de tu familia. Así es que por eso en este momento queremos invitarte a que tengamos una oración, que nos podamos comunicar con Dios y podamos decirle al Señor que nos hable a través de esta palabra que vamos a compartir. Así que quiero invitarte a que si quieres ponerte de pie puedes hacerlo, o si no, ahí sentado puedes hacerlo. Lo importante es que hables con Dios. Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo en familia que tenemos, donde vamos a compartir, Señor, tu palabra, Dios, y donde sabemos que tu palabra nos va a hablar, que tu palabra, Señor, va a llegar a nuestros corazones, va a llenar nuestras vidas y va a ministrar nuestra alma. Por eso, Señor, te damos gracias por la palabra que hoy vamos a compartir, que cada hogar va a recibir y que sabemos que va a ser de bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia el libro de Marcos capítulo 2, verso del 1 al 5. Marcos 2 del 1 al 5. Y si el que está a tu lado no tiene Biblia, puedes compartir con él o con ella esta bendita palabra que vamos a leer. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero hablarte sobre qué está sucediendo en tu casa. ¿Qué está sucediendo en tu casa? Es la pregunta que yo quiero hacerte en este día. ¿Sabes? El eslogan de todo este tiempo en que estamos en cuarentena es: quédate en casa. Pero pensando en ese eslogan, quédate en casa, me lleva a mí a ver lo que sucedió en una casa. El libro de Marcos nos registra lo que pasó en una casa, qué estaba sucediendo en esa casa, ¿sabes? Y trayendo a memoria aún algunas cosas de la historia, a veces pensamos que como que es la casa y no le tomamos mucha importancia, pero ahora en este tiempo que estamos viviendo, donde se nos pide que nos quedemos en casa, ha servido para reflexionar lo que representa la casa. Y sabes, para siglos pasados, antes que se diera la revolución industrial, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, todos esos siglos atrás, el hombre trabajaba en su casa, el artesano tenía el taller en su casa.
Y los ayudantes de ese artesano era su propia familia. Todo el trabajo que se realizaba era en la casa. Pero la historia cuenta que cuando se da la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, entonces todo cambia. Ya el hombre no está trabajando en casa, sino que ahora el hombre, por los cambios que se dieron con la revolución industrial, deja ese taller que tiene en su casa y se va a trabajar a las fábricas, se va a trabajar a las industrias y deja entonces ese tiempo de compartir en casa con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, porque ahora él tiene que salir de su casa a trabajar para poder traer el sustento. Y ahora nosotros vemos cómo se nos está pidiendo que nos quedemos en casa. ¿Qué nos querrá decir Dios con todo esto? ¿Qué nos querrá decir Dios con este mensaje de quédate en casa? ¿Qué está sucediendo en tu casa? Es lo que yo quiero preguntarte. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos en el libro de Marcos que para Jesús las casas eran importantes. A su nombre. Para Jesús las casas eran muy importantes. Él no lo tenía como algo como que bueno, un club social y punto, y aquí no, estar en la casa es aburrido. No, todo lo contrario. La Biblia habla en Marcos capítulo 2, el verso 1, que Jesús llega a la ciudad de Capernaum y se quedó en una casa. Ahora, eso me lleva a pensar que ese lugar, esa casa donde Jesús llegó, quiere decir que era gente de su confianza, o puede ser que era algún familiar, pero sí nos da a entender que los miembros de esa casa eran conocidos por Jesús, porque dice que él llegó a Capernaum y fue a esa casa. Interesante cómo Jesús llega a una casa, y eso me dice a mí lo importante que es para Jesús una casa. Por eso la pregunta: ¿qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está sucediendo en tu casa? En esta casa que vemos en el libro de Marcos, nosotros nos damos cuenta que era una casa donde para Jesús era familiar, donde Jesús podía llegar con tranquilidad, con confianza. Te pregunto yo, ¿Jesús puede llegar a tu casa con confianza? Jesús puede llegar a tu casa con esa tranquilidad como llegó a la casa de Capernaum. Si Jesús llegó a esta casa con tanta confianza, eso me habla que en esa casa los miembros de ese hogar tenían una relación con Jesús. Ahora entonces salta la pregunta: ¿en tu casa hay una relación con Jesús? ¿O Jesús en realidad no es alguien que sea bienvenido a tu casa? Porque sabes, no en todos los hogares Jesús es bien recibido. Hay casas que son conocidas porque venden droga. Otras casas son conocidas porque ahí es donde se hacen las mejores fiestas del barrio. Otras casas son conocidas porque en esa casa siempre hay pleito, siempre hay pelea, siempre hay grito. Otras casas son conocidas como la casa donde se juega el bingo, en la casa donde se juegan las barajas. Pero mi pregunta es: ¿cómo es conocida tu casa? Marcos nos muestra cómo era conocida esta casa. Esta casa era conocida como una casa donde Jesús podía llegar con tranquilidad, donde Jesús podía llegar con confianza, donde Jesús era bien recibido. Entonces nosotros encontramos cómo en ese momento, apenas que la gente escuchó que Jesús había llegado a esa casa, la gente salió corriendo. La gente quería escuchar lo que Jesús iba a decir. Todo el mundo sabía que en esa casa Jesús llegaba, porque veían esa casa diferente, porque en esa casa se escuchaba alabanza, porque en esa casa, en vez de escuchar palabras sucias, se decía gloria a Dios, porque en esa casa, en vez de haber pelea, se escuchaba un aleluya, porque en esa casa se escuchaba alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando Jesús llegó a esta casa en Capernaum, todos los vecinos fueron corriendo y la casa se llenó.
Se llenó no para enterarse del último bochinche del barrio. No llegó para enterarse de cuál iba a ser la última fiesta del barrio. La gente llegó a esa casa donde estaba Jesús, donde Jesús había sido bien recibido, para escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces yo te pregunto, la gente que va a tu casa, ¿qué va a buscar? ¿Va a buscar el último bochinche? ¿Va a buscar la última cerveza? ¿O va a buscar las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para la familia? Quédate en casa, es decir, Jesús, quiero que entres a mi casa. ¿Y sabes qué? En esa casa la Biblia muestra cómo la gente fue llegando a tal punto que no podían entrar. Yo me imagino la sala llena, por las ventanas la gente viendo, en las puertas, en todos lugares, la gente empujándose porque querían escuchar a Jesús, que estaba en la casa de la familia, di tu apellido. Y sabes, interesante, investigando sobre cómo eran las casas de esa época, dice que las casas de la gente que tenía mucho dinero eran como de 2 pisos. Pero las casas de la gente que no tenía dinero, de los pobres pues, era de un solo piso, pero el techo de todas las casas era de una forma horizontal. ¿Y sabes por qué era horizontal? Porque dice que la parte de arriba servía como una azotea o servía para que la gente pudiera guardar algunas cosas. Así es que viendo eso, sabiendo cómo era esta casa, podemos entender cómo estos 4 hombres, cuando escucharon, oye, Jesús está en la casa de fulano de tal, Jesús está en la casa de la familia González, Jesús está en la casa de la familia Bazán, Jesús está en la casa de la familia Gómez, Jesús está en la casa de la familia Batista. Y yo espero que tú estés diciendo tu apellido. Jesús está en mi casa. Ellos escucharon y dijeron, vamos para allá, porque en esa casa siempre hay buenas noticias. Así es que ellos agarraron a su amigo y dijeron, en esa casa podemos recibir la sanidad de nuestro amigo. Ellos no dijeron, en esa casa podemos llegar porque nos van a dar cerveza, en esa casa podemos llegar porque nos van a dar droga, en esa casa podemos llegar porque vamos a jugar la lotería. Dijeron, vamos a esa casa porque en esa casa suceden milagros a su nombre. Quizá dijeron, en esa casa vive Lian. Yo quiero ir a la casa de Lian porque Lian siempre presta su juguete. O en esa casa vive Shani. Yo quiero ir a la casa de Shani porque siempre está alegre. Pero la pregunta que la gente también debe hacerse es, ¿por qué ellos siempre están alegres? Y la respuesta que debe de salir de esa casa es porque en esta casa vive Jesús de Nazaret, a su nombre. Así es que estos 4 hombres dijeron, mira, en esa casa podemos llevar a nuestro amigo para que reciba sanidad. En esa casa hay un hombre llamado Jesús que habla de su Padre Celestial. Así que vamos a esa casa, vamos a escuchar lo que ese Jesús tiene que decirnos. Y sabes, ellos cuando llegaron, dice la Biblia, que la casa estaba tan llena, la casa estaba tan concurrida que no podían entrar. Así es que yo me imagino que ellos decían, no podemos regresar sin que mi amigo haya escuchado de Jesús. Y como ellos sabían cómo era la casa, porque obviamente todas las casas eran igual, todas tenían ese techo o ese piso así de una forma horizontal. Ellos subieron las escaleras y dijeron, vamos a meter a nuestro amigo por el techo. ¡Wow! ¿Hasta dónde esta gente fue capaz de llegar
Pero sabes, yo no quiero hablarte del paralítico ni de lo que sucedió con el paralítico. Yo quiero hablarte de lo que puede suceder en tu casa si tú permites que Jesús entre. Si esta familia no hubiera permitido que Jesús entrara a su casa, ese milagro no se hubiera dado. Pero como esa familia había aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y habían recibido esas buenas nuevas, habían aceptado que Jesús era el Señor, era el Mesías prometido. Por eso esa casa era diferente a las casas del barrio. Tu casa puede ser diferente. No la hace diferente el color que la pintaste. No la hace diferente tu apellido. No la hace diferente que tengas muchos hijos o tengas pocos hijos. Lo que la hace diferente es Jesús. No es el apellido, no te equivoques. No es que tus hijos todos sean profesionales o que todos tengan un buen trabajo o que tus hijos todos estén casados. Lo que hace diferente tu casa, mi casa, o donde puede estar la diferencia, es cuando dejamos que Jesús sea el que habite en nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 1 nosotros vemos con qué confianza Jesús llegó a ese hogar. Así es que eso me dice a mí que los que habitaban en esa casa conocían a Jesús. Jesús no era un extraño, Jesús era su amigo. Jesús quiere llegar a tu casa, pero quiere llegar a tu casa no para que esté en una esquinita, sino Él quiere habitar en toda tu casa, en los cuartos, en la sala, en la cocina, en el porche, en la parte de atrás, en toda tu casa. Jesús quiere habitar en tu familia. Por eso Josué dijo, sabes, en una ocasión con el pueblo de Israel, cuando ya le estaba por terminar todo, él dijo algo. Él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso habla la importancia de nuestro hogar. ¿Será que en tu casa se podrá decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? O en tu casa se dice, mi casa y yo serviremos a la cerveza, mi casa y yo serviremos a las drogas, mi casa y yo serviremos a la chinguia. ¿Qué se dice de tu casa? O mejor aún, ¿qué dices tú de tu casa? ¿Mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿O mi casa y yo serviremos al diablo? Y la Biblia muestra muchas casas donde servían al diablo, porque Jesús en todas las casas no fue bien recibido. Es más, la Biblia habla en una ocasión de que Jesús estaba por las aldeas caminando y llegó un fariseo y le dijo, quiero que vayas a mi casa. Lo invitó y de momento uno dice, wow, qué bien, este hombre invitó a Jesús a su casa. Pero sabes, cuando invitó a Jesús a su casa, Él no lo invitó para decirle, me has hecho un honor el que tú vengas a mi casa. Él lo invitó simplemente para probar si de verdad Jesús era el Hijo de Dios, para ver si en realidad Él tenía conocimiento, para ver si de verdad Él sabía lo que decía la ley. Él no lo invitó para decirle, yo quiero que tú vivas en mi casa, yo tengo un lugar en mi casa para ti, mi familia quiere conocerte, queremos servirte. Él invitó a Jesús simplemente para probarle. Muy diferente a esta casa en Capernaum, que Jesús podía llegar con toda confianza, porque era un hogar que amaba a Jesús. Y la Biblia nos sigue mostrando muchas casas, muchos hogares, porque quiero que entienda, cuando menciono la palabra casa, no me estoy refiriendo a las 4 paredes solamente o al techo, me estoy refiriendo a esa vida familiar que Dios quiere que tú y yo tengamos. Si hay algo que nosotros tenemos que sacar de todo esto, es que se ha vuelto a tener vida familiar. Nadie está diciendo, hey, se me va a ir el bus, se me va a ir el metro, no va a haber taxi, voy a agarrar tranque. Nadie está diciendo eso. Ahora nos podemos sentar en la mesa o a la mesa y compartir un buen desayuno o un buen almuerzo. Ahora nos podemos sentar en la sala
y compartir. Ahora hasta hemos sacado esos juegos de mesa que teníamos por ahí escondidos. Ahora lo hemos sacado y hemos dicho, vamos a jugar. Hemos llamado, el papá ha llamado al hijo para jugar. La mamá ha llamado a la hija. La familia se ha sentado a compartir y a ver lo lindo que es estar en familia. Pero más lindo es si tú permites que Jesús sea parte de esa vida familiar. Qué bueno es ver cómo esta casa era portadora de buenas noticias, cómo esta casa era portadora que se hicieran milagros, como esta casa era portadora de la gloria de Dios. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Dile, Señor, gracias. Dile, oh Dios, gracias, gracias. Y permite que mi casa, dile, Señor, permite que mi casa también sea portadora de buenas noticias. La Biblia me muestra cómo en el Antiguo Testamento muchas familias el Señor tuvo que eliminarlas por una persona, por un miembro de esa casa. Me muestra la rebelión de Coré, cuando Coré se levantó contra Dios y Dios, ¿sabes qué dijo? Esta casa hay que eliminarla. Cuando Acán, en el libro de Josué, iban a conquistar un pueblo, Jericó, y Dios dijo, no tomen nada de ese pueblo porque todo es maldito, todo es del anatema. Y Acán dice que agarró una barra de oro, agarró una túnica, agarró varias cosas y la escondió. Y Dios mostró lo que había hecho Acán, y la casa de Acán fue eliminada. Que tu casa no sea eliminada por no haberle dado el lugar al Señor. Pero la Biblia a mí me muestra de casas donde la gloria de Dios descendió. Hechos capítulo 10. Te invito a que tú, ahora que terminas de escuchar este mensaje, busques en la Biblia Hechos capítulo 10 y vas a encontrar a un hombre que no era judío. Era un romano, era un centurión. Pero dice que este hombre era piadoso, que hacía oraciones a Dios todos los días. Y Dios mandó a Pedro a que le predicara. Y Pedro no quería ir. Pero dice que cuando Pedro llegó, encontró la casa de Cornelio. Pero no encontró solamente a Cornelio solo diciendo, es para mí solamente. Encontró a Cornelio con su esposa, con sus hijos, aún con sus sirvientes estaban ahí. Y sabes, Cornelio dijo, yo quiero que me hables de ese Jesús del cual ustedes hablan. Un hombre que dijo, yo quiero que en mi casa escuche de Jesús. Yo quiero que en mi casa lleguen las buenas nuevas de salvación. Porque cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Y sabes, Pedro empezó a hablar, Pedro empezó a predicar, Pedro empezó a decir quién era Jesús, lo que Jesús había hecho, cómo murió en la cruz, pero también cómo resucitó por tu familia y por mi familia. Y dice que cuando Pedro terminó de hablar, la casa de Cornelio fue llena del Espíritu Santo y todos quedaron hablando en lengua. Una casa llena del Espíritu de Dios, una casa llena de la gloria de Dios, puede hacer que la manifestación del Espíritu Santo se dé no solamente en esa casa, sino alrededor. Una casa llena de la gloria de Dios. Ya no era la casa conocida como la casa del centurión Cornelio. Ahora era la casa conocida como la casa donde el Espíritu Santo llegó, donde el Espíritu Santo se manifestó y todos quedaron hablando en otras lenguas. Aleluya a su nombre. Pero también me muestra la casa de Zaqueo. Zaqueo dice que era un hombre pequeño, sabemos la historia, pero Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa porque voy a tu casa. Eso Jesús te está diciendo hoy, date prisa, voy a tu casa, quiero ir a tu casa, quiero traer salvación a tu casa. ¿Estás preocupado? Déjame entrar a tu casa.
Estás turbado por la enfermedad. Quiero entrar a tu casa para darte paz. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. El mundo da una paz pasajera, pero la paz que da Jesús es una paz que dice el libro de Filipenses que sobrepasa todo entendimiento. Y Zaqueo entendió. Y Zaqueo se fue corriendo para su casa. Porque él dijo, este hombre puede cambiar mi vida familiar. Este hombre puede hacer. Yo no sé si Zaqueo vivía con su esposa o qué, o no. Pero si la esposa de Zaqueo no vivía con él, quizás Zaqueo dijo, este hombre puede arreglar el problema familiar que hay en mi casa. Aunque la esposa tenía que vivir con él en realidad. Pero si en la casa de Zaqueo había problemas, Zaqueo entendió, este hombre puede cambiar mi casa. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿sabes qué pasó? Hubo salvación. Y eso es lo que Jesús quiere que en tu casa suceda, que haya salvación. Pero para que eso suceda en tu casa, tú tienes que abrir la puerta para que Jesús entre. Yo quiero invitarte que así como pasó en la casa de Cornelio, que descendió fuego del cielo, lleno del Espíritu Santo, y todos quedaron hablando en otras lenguas. Que suceda en tu casa, que suceda como en la casa de Capernaum, que hubo un milagro. Y este hombre, que no era de esa familia, pero que en esa casa permitieron a Jesús entrar, dice la Biblia que Jesús le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y este hombre tuvo sanidad. ¿Por qué? Porque una casa hizo la diferencia. Una casa fue capaz de decir, una familia fue capaz de decir, yo quiero a Jesús en mi hogar. Yo quiero que Jesús entre a tu hogar. Ahí con los miembros de tu familia. Di, Jesús, entra a mi casa. Entra y quédate en mi casa. Si tu casa era conocida por ser la casa donde más fiestas se hacían, o era conocida porque eran los más bulleros, o eran los más peleones del barrio, o eran los más amargados del barrio, que a partir de hoy tu casa sea conocida como la casa donde hay buenas nuevas de salvación, porque Jesús ha llegado a tu hogar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Si puedes pararte, si no, tranquilo, ahí sentado, y que con el miembro de tu familia que estés al lado viendo este mensaje, escuchando este mensaje, cierres tus ojos, y si pueden tomarse de la mano, háganlo. Y que tú puedas decir, levanta la otra mano que te queda libre, y que tú puedas decir, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y he visto cómo una casa cambia, una familia cambia cuando tú llegas a ese hogar. Yo quiero que tú hoy entres a mi hogar. Por eso estoy dispuesto a entregarte mi corazón, para que mi casa, mi familia, Señor, sea conocida como la familia donde hay buenas nuevas de salvación. Que mi casa sea conocida como la familia donde el Espíritu de Dios habita. Por eso, Señor, yo te entrego mi familia y te entrego todo mi ser. Así como usaste la casa de Capernaum para salvación y para sanidad, que tú puedas usar mi casa, Señor. Empieza sanando mi hogar, Señor. Todo resentimiento, Señor, que haya entre mi familia, sea quitado por ti. Esa es la primera sanidad que te pido, Señor. Y que en esta casa, Señor, esté la paz que tú sabes dar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy mi familia va a ser diferente, porque tú has entrado a mi hogar. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que hemos podido compartir contigo, y donde tú has podido escuchar la palabra, que esperamos que haya sido de bendición
Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @Templo Ciudad de la Verdad, pero también por Instagram y por Facebook, y también TCV Live en YouTube. También si quieres aportar a este ministerio Ciudad de la Verdad, que está ubicado en Tataré, Pacora, donde está la gente más linda de Panamá Este, la tierra que fluye leche y miel, puedes hacerlo en nuestra cuenta de ahorro, de la caja de ahorro, y ahí abajo de tu pantalla estará pasando el número de cuenta. Y si quieres visitarnos cuando salgamos de todo esto, puedes hacerlo. Los domingos a las 10:30 tenemos culto. Es más, te doy el teléfono de la iglesia, 396-9216. Puedes llamar ahí y con mucho gusto te atenderemos. Dios te bendiga y recuerda qué está sucediendo en tu casa.